Saludos para todos ustedes, soy el estudiante Percio Toniel Córdoba Bravo. A continuación desarrollaré una exposición relacionada a mi huella digital y a las prácticas ecoeficientes. Esta exposición tiene por objetivo presentar a todos ustedes aspectos generales y particulares de mi huella digital y algunas prácticas ecoeficientes que nos permitirán proteger nuestro medio ambiente. Esta exposición la desarrollaré de la siguiente manera. Por un lado tenemos la introducción, por otro lado tenemos el desarrollo y terminaremos con el cierre, donde realizaremos algunas conclusiones y algunas reflexiones con la finalidad de invitar a todos ustedes a sumarse a los objetivos que tiene la Comunidad Verde en el afán de la protección del medio ambiente. Antes de explicar los datos numéricos de mi huella ecológica, es necesario tener en cuenta estos dos conceptos: la biocapacidad y la huella ecológica. La biocapacidad es la cantidad de áreas productivas que tiene un país o región para satisfacer las necesidades de su respectiva población. Y la huella ecológica es el consumo de esa biocapacidad y la emisión del dióxido de carbono. La huella ecológica es un método de medida y es un indicador biofísico de impacto en la población, ya que nos da su estilo de vida y los niveles de productividad en el área física asignada, dado por el consumo y por el uso de la tecnología. Los componentes que tiene tanto la huella ecológica como la biocapacidad son comunes y se dan en hectáreas globales. Estas hectáreas son las siguientes, son 6. Hectáreas de agricultura, hectáreas de pastoreo, hectáreas de bosques, hectáreas marinas, hectáreas de infraestructura y hectáreas de bosques. Y es justamente este último, hectáreas de bosques, que nos llegan a aterrizar el tema de la huella de carbono, ya que es la que mide el nivel o los niveles de dióxido de carbono que emitimos al medio ambiente. ¿Por qué hemos medido nuestra huella ecológica? ¿O por qué se mide la huella ecológica en relación a la biocapacidad? Para ver si tenemos un superávit ecológico o tenemos un déficit ecológico. Si la biocapacidad es mayor que la huella ecológica, habrá un crédito ecológico, es decir, un superávit ecológico. Y si la huella ecológica es superior que la biocapacidad, tendríamos un déficit ecológico que causaría la hambruna, deforestación y la pérdida del suelo. Muy bien, ahora sí vamos a ver los datos numéricos de mi huella ecológica. En el cuadro de los datos numéricos tenemos que mi huella ecológica es 5.8 hectáreas globales y estoy emitiendo dióxido de carbono en un número de 11.6 toneladas por año, lo que representa el 69% de mi huella ecológica. En el gráfico circular por tipo de tierra nos hace ver que mi huella de carbono tiene niveles altos, y en el cuadro o en el gráfico de columnas me hace conocer que debo cambiar mi estilo de vida en lo que respecta al abrigo y a la movilidad. Para empezar esta segunda etapa de la exposición es necesario tener en cuenta algunos conceptos, como son los siguientes: que el crecimiento demográfico y el incremento de las áreas urbanas han ocasionado impactos negativos en el medio ambiente, como es el incremento de la contaminación del aire, del agua, del suelo y la contaminación acústica. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes, no comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades de aquellos momentos. ¿Quiénes están comprometidos en el desarrollo sostenible? Están comprometidos el Estado, están comprometidos las empresas y la sociedad. El desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones: desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental. Dentro de las estrategias que tiene el desarrollo sostenible está la gestión ambiental, que produce o provoca la ecoeficiencia.
¿Qué es la ecoeficiencia? Producir bienes y servicios con menos recursos naturales y con menos impactos en el medio ambiente. Ahora bien, la ecoeficiencia se practica desde todo el ciclo de vida del producto, es decir, desde las siguientes etapas: desde la extracción de la materia prima y la generación de energía, la producción, la distribución, la utilización y la disposición final. Vamos a ver a continuación un aspecto relacionado a las prácticas ecoeficientes, que quiere decir que esa práctica es el cambio del hábito, el cambio de estilo de vida que tiene una organización, un ser humano, en tratar de reducir el consumo del agua, de energía o algún otro recurso necesario para su supervivencia o su vida. Tener en cuenta que una práctica ecoeficiente es la acción que realizamos para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente producto del desarrollo de alguna actividad, algún proceso. Una buena práctica ecoeficiente nos permitirá conservar el ambiente y poder utilizar sosteniblemente los recursos naturales, así como la diversidad biológica. En lo que se refiere a las prácticas ecoeficientes que promueven al medio ambiente, puedo mencionar lo siguiente: reducción, reutilización y reciclaje. Esta práctica nos va a beneficiar porque vamos a minimizar los niveles de contaminación tanto en el aire, tanto en el suelo, así como también nos va a permitir incrementar nuestros niveles de calidad de vida. Con respecto a la práctica eficiente de ahorro de energía y agua, de igual manera vamos a minimizar la contaminación del agua, vamos a minimizar la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, beneficiándonos con los niveles mínimos de contaminación del agua y del aire. Con respecto a la movilidad sostenible, cuando realicemos alguna práctica o cuando se realizan prácticas ecoeficientes, podemos ver que utilizando vehículos eléctricos o utilizando bicicletas, podemos reducir también la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, minimizando la contaminación del aire. Ese es el beneficio con respecto a la movilidad sostenible. Con respecto al cuidado de la vegetación, también hay acciones que nos permiten la protección del suelo, ya que al utilizar productos químicos de buena calidad, legales, nos van a permitir que la producción agrícola sea de la mejor manera y favorezca y se beneficie las comunidades que existen en diferentes partes del Perú. Asimismo, lo más importante, que cuidando la vegetación nos vamos a beneficiar todos, porque se van a incrementar los reservorios de dióxido de carbono en los ecosistemas que tenemos en el Perú. No menos importante es la práctica ecoeficiente de educación ambiental. Es ahí donde se debe iniciar, debe ser la génesis para que la comunidad verde pueda cumplir sus objetivos con programas, métodos o prácticas de cuidado del medio ambiente. Ahora bien, con respecto al tipo de contaminación ambiental que he seleccionado, sabemos que tenemos 4 tipos: la contaminación del agua, del aire, la contaminación del suelo y la contaminación acústica. He seleccionado la contaminación del aire porque considero que si no hay aire puro, no podemos vivir bien. Si no hay aire limpio, no podemos tener vida sana. Si no hay aire limpio, no tendríamos la capacidad de poder laborar e incrementarnos al mundo empresarial o al mundo de la producción. ¿Qué nos favorece o qué beneficio nos da el reciclaje? Nos da la reducción del consumo de recursos naturales, es decir,
que vamos a conservar más los recursos naturales. Van a reducir la emisión de dióxido de carbono. De esta manera disminuimos el calentamiento global. Asimismo, va a haber reducción en los métodos de incineración. Vamos a evitar el quemado y la contaminación del aire. Otro beneficio que nos da el reciclaje es que vamos a minimizar los desperdicios de alimentos. Asimismo, existen diferentes acopios de basura al aire libre. Entonces, con el reciclaje vamos a minimizar y vamos a evitar la contaminación del suelo y la contaminación del aire. Asimismo, se presenta como una oportunidad laboral, ya que van a existir buenos sueldos y mejores condiciones laborales con la actividad del reciclaje. De los resultados obtenidos de la medición de mi huella ecológica, de los 6 componentes que tiene la huella ecológica, el componente relacionado a las hectáreas de bosque que aterrizan en la huella de carbono es el más preocupante. Motivo de ello, para mitigar este componente es necesario realizar las siguientes acciones. Utilizar bicicletas para poder reducir la emisión del dióxido de carbono, así como vehículos eléctricos. Tratar también de emplear energía fotovoltaica en las cosas de empresas y también una eficiencia energética. Con eso estaremos mitigando, estaremos no yendo a los efectos, sino a la causa de lo que originan el cambio climático. Con respecto al procedimiento de práctica ecoeficiente, he seleccionado el reciclaje de plástico. ¿Cómo contamina el plástico el aire? Cuando existe producción, cuando existe descomposición, cuando existe quemado o cuando existe microplásticos en el aire, esas partículas mínimas de microplásticos. ¿Qué medidas debemos hacer? Reducir, lógicamente, el consumo de plástico. Reciclar o reutilizar. Buscar alternativas para empleo de plástico minimizado. Y por último, realizar programas de concientización o de educación para minimizar el uso del plástico. Ahora, con respecto a los pasos que se tienen que dar o que doy para esta práctica ecoeficiente, tenemos lo siguiente. El primer paso, debo acondicionar los recipientes donde se van a poner los plásticos. Segundo paso, debo seleccionar los tipos de plástico. Tercer paso, limpio los envases. Y en el cuarto paso, ya lo llevo al reciclador o caso contrario, al depósito general de una municipalidad donde tienen seleccionados los tipos de residuos sólidos. Estamos llegando al final de la exposición. Permítame expresarle algunas conclusiones. Medir la huella ecológica y la biocapacidad nos va a permitir determinar si estamos en superávit ecológico o estamos en déficit ecológico. Una de las estrategias del desarrollo sostenible es la gestión ambiental, que busca, que procura la ecoeficiencia. ¿Y qué es la ecoeficiencia? La ecoeficiencia es producir más bienes, más servicios, con menos recursos naturales y menos impacto ambiental. Debemos involucrarnos, debemos integrarnos en el tema de la responsabilidad social. Es muy importante. ¿Qué reflexiones nos da esta exposición? ¿Qué opinamos nosotros de las generaciones pasadas? ¿Actuaron bien o actuaron mal? ¿Nos dejaron recursos o no nos dejaron recursos? Es obvio, ¿no? Es obvio. Sí nos dejaron recursos,
de los cuales nosotros estamos utilizando. Realicemos el esfuerzo por dejar a las próximas generaciones los recursos necesarios para que ellos puedan también satisfacer sus necesidades. Busquemos que cuando nos estudien a nosotros, a la actual generación, puedan decir que nos preocupamos por ello, por un planeta más sano. Atentos, por ello, a nuestra huella ecológica. Por eso invito a todos ustedes que están escuchando, que están viendo el video, involucrarse en el tema de las buenas prácticas ecoeficientes, porque nos van a permitir conservar el medio ambiente, poder utilizar los recursos naturales sosteniblemente y poder disfrutar de la biodiversidad. Muchas gracias.